ahora vamos a ver el tema número 4, que se llama teorema de los circuitos eléctricos. A ver el teorema de los circuitos eléctricos, que es la parte más fuerte, y hasta aquí es el primer parcial. El primer parcial es hasta el tema número 4. Entonces, vamos al primer teorema. Se llama el teorema de división de voltaje o división de tensión. Fíjense, este teorema se aplica a circuitos en serie, ¿ya? Y dice que este método permite calcular el voltaje o la caída de voltaje en cualquier resistencia sin tener que resolver el circuito. Eso es el teorema de división de voltaje. Entonces aquí tengo un circuito en serie y lo que voy a hacer es, voy a aplicar la ley de Ohm a la resistencia R1. Recuerden que la ley de Ohm relaciona voltaje, corriente y resistencia. Aquí voy a aplicar la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué corriente circula por la resistencia R1? ¿Cómo es la corriente en un circuito en serie? ¿Se acuerdan cómo es la corriente en un circuito en serie? En un circuito en serie hay una sola corriente. Es constante. ¿Ya? Entonces, es constante, es I. Entonces, aplicando la ley de Ohm voy a tener que el voltaje B1 va a ser igual a la corriente que circula por ahí, I1 por R1, pero como es una sola corriente es I por R1. I1 es igual a I, ¿no es cierto? Entonces tengo la ecuación número 1. De la definición, ¿no es cierto?, de circuito equivalente, la corriente total es igual, este es el circuito equivalente, la corriente total es igual a voltaje E sobre R total, el circuito R equivalente, donde el R equivalente en serie es igual a la suma, ¿no?, de R1 más R2 más Rn. Voy a llamar eso ecuación número 2, ¿ya? Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1 va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, o sea, cuenta de I, cuenta de la corriente I que está aquí. Voy a colocar todo esto de aquí. Entonces, reemplazando, va a quedar de la siguiente forma, ¿eh? B1 va a ser igual a R1 sobre la sumatoria de todas las resistencias que están en serie, ¿no? B1 es igual a R1 sobre la sumatoria de las resistencias. Entonces, de esa forma yo puedo calcular el voltaje B1, fíjense, y en términos, ¿no es cierto?, de ecuación general, la caída de voltaje en la resistencia 1, B1 va a ser igual a R1 sobre la suma de las resistencias en serie por E, que es el voltaje de la fuente. Y así sucesivamente puedo aplicar este teorema a los demás circuitos. Fíjense, B2 va a ser igual a R2 sobre la sumatoria de todas las resistencias por E. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta tener esto. Entonces, esto es lo que se conoce como división de voltaje. Dice que se aplica para determinar la caída de voltaje en cualquier resistencia, aplicando simplemente esta formulita y sin necesidad de hacer todo este desarrollo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre división de voltaje o división de tensión? Al voltaje se le va a llamar E, ingeniero. ¿Cuál? El voltaje va a ser E. El voltaje de la fuente es E. Ya, gracias, ingeniero. Bueno, vamos entonces a otro teorema. Este es división de voltaje de tensión. Vamos a otro teorema que se llama división de corriente. Fíjense, son dos similares, son dos teoremas similares, ¿ya? Y división de corriente. Esto se aplica a circuitos en paralelo. El otro era para circuitos en serie, este es para circuitos en paralelo, ¿no? Entonces, ¿cómo consiste esto? Entonces, lo mismo, voy a aplicar la ley de Ohm, a este circuito y voy a tener lo siguiente, fíjense.
La corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1, ¿no? Eso es aplicando la ley de Ohm al circuito, ¿no? Entonces, pero los voltajes, ¿cómo son en paralelo? ¿Se acuerdan cómo son los voltajes? Los voltajes son, Constante. Constante. son iguales, ¿no? Este es E. O sea, los voltajes son constantes o iguales, como se dice. Entonces, corriente 1 es igual a E sobre R1, va a ser igual a E sobre R1, ¿no? Del circuito equivalente, ¿no es cierto? La corriente total, la que es igual, es E sobre R equivalente. E es lo mismo que B, por si acaso, ¿no? E o B es igual a E sobre R equivalente, ¿no? Entonces voy a tener aquí que E es igual a corriente total por R equivalente. De la misma forma, ¿no? Voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿ya? Reemplazando la ecuación 2, además de eso, la resistencia equivalente en paralelo se define como la suma de las inversas, ¿no? La R equivalente es igual a la suma de las inversas. Entonces, reemplazando la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1 va a quedar de la siguiente forma, fíjense. I1 va a ser igual a R equivalente o R total de las resistencias en paralelo sobre R1 por I total. Entonces, esta es la corriente 1. La corriente 2 es igual a R equivalente sobre R2 por I total, y así sucesivamente van a ser las demás corrientes, ¿no? Y esto es lo que se conoce como división de corriente. ¿Alguna pregunta sobre el teorema de división de corriente? ¿Alguna consulta que quieran hacer de la división de corriente, jóvenes? Bueno, entonces eso es división de corriente y de voltaje, ¿no es cierto? División de corriente se aplica a circuitos en paralelo y división de tensión se aplica en serie. ¿Para qué sirve? Sirve para calcular ya sea la corriente o el voltaje de una forma directa sin tener que resolver todo el circuito, ¿ya? Entonces vamos a ir a los ejemplos ahora, ¿ya? ¿No? Los ejemplos, aquí está el primer ejemplo. Dice calcular el voltaje en cada resistencia aplicando división de corriente, ¿ya? Entonces voy a calcular el voltaje B1, B2 y B3 por el método de división de tensión. Entonces, si se recuerdan, ¿no es cierto? El voltaje B1, por ejemplo, era igual a R1 sobre la resistencia total en serie por el voltaje E, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, aquí me olvidé poner el dato, donde E es igual, este es E, y es igual a 100 voltios, ¿no? Entonces, reemplazando va a ser igual a 2, que es la resistencia R1. La R total en serie es la suma, ¿no? 2 más 5 más 3 son 10 y E que vale 100 voltios. Entonces, ¿cuánto sale B1? ¿Cuánto sale B1? 20 voltios. 20 voltios. Entonces, de la misma forma tengo que hacer el resto, ¿no? Voltaje 2 es igual a R2 sobre R total por E. Es 5 sobre 100 por 5 sobre 10 por 100, perdón. ¿Cuánto sale? 50 voltios. 50 voltios. Y lo mismo B3, ¿no? ¿Cuánto sale B3? 30 voltios. 30 voltios. ¿Ya? Entonces, B3 es igual a 30 voltios. La suma, ¿cuánto sale la suma? 100 voltios. 100 voltios, ¿no? Entonces, eso es división de tensión. Fíjense, hemos calculado con una fórmula directamente el voltaje, ¿ya? Bueno, tal vez aquí también podemos aplicarlo, obviamente, por otro método tradicional, pero simplemente estamos haciendo un nuevo teorema para determinar de otra forma, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio?
Bueno, vamos entonces a otro ejercicio, fíjense. Este es el otro ejercicio. Dice determinar los voltajes entre A y B, A y C y B y D. Por el método de división de corriente. ¿Cómo será este ejercicio entonces? El inciso A. Entre A y B, fíjense, entre A y B es igual a B1, ¿no? Entre A y B es igual a B1. Entonces, ¿a qué va a ser igual B1? Es igual el voltaje B1 o voltaje entre A y B es igual a R1 sobre RT por E. Entonces, reemplazando, es igual a R1, que es 1 kilo ohmio. La resistencia total en serie es igual a la suma, ¿no? A la suma de 1, 8,2 y 3,3 por 25 voltios. ¿Cuánto sale eso? 2 voltios. 2 voltios, bueno. Ya. Bueno, ahora entre el punto A y C, el voltaje entre A y C, ¿no es cierto? Viene a ser de aquí hasta aquí, ¿no? Hay dos formas de calcular, entonces, calculo B2 y lo sumo, ¿no es cierto? B1 más B2 es igual a voltaje AC, o directamente calculo aplicando división de voltaje de la siguiente forma. Resistencia entre el punto A y C, que sería R1 más R2, entre R equivalente por E. Entonces, la resistencia entre A y C es igual a la suma de R1 más R2. R equivalente sigue siendo la misma por E. Entonces aquí simplemente reemplazo y sale 1, que es 1 kilo ohmio es R1, R2 es 8,2 dividido entre 12,5 por 25 voltios. ¿Cuánto sale eso? $18,4. Ya 18,4, ¿no es cierto? Entonces sale 18,4. Bueno, lo mismo va a pasar el voltaje entre B y D, ¿no? Lo mismo, o sea, entre B y D es el voltaje, ¿no es cierto?, entre este punto y este punto. Ese es el voltaje entre el punto B y D, similar al anterior, entonces lo mismo, ¿no? O sea, es la suma del voltaje 2, 3 o la resistencia entre el punto B y D por R equivalente, lo mismo, solo que la resistencia entre el punto B y D es la suma de R2 más R3, entonces algo similar. Entonces, ¿cuánto sale aquí reemplazando? 8,2 más 3,3 sobre 12,5 por 25 voltios. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? 23. 23 voltios. Bueno, entonces, para eso es el teorema de división de voltaje. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí? ¿Alguna pregunta, consulta, duda, jóvenes? No, ingeniero, creo que no. ¿Sí? No. Bueno, vamos a otro ejercicio entonces. Aquí está un ejercicio del método de división de corriente, porque está en serie, ¿no? Dice, calcular la corriente que circula por cada resistencia aplicando división de corriente. Inciso B, calcular lo mismo por otro método. Inciso C, inciso B, calcular por Every
circuit, dice, ¿no? Entonces aquí tengo este ejercicio que me pide, ¿no es cierto? Primero por división de corriente, ¿no? Ya, aquí están los datos. La corriente total son 10 miliamperios, R1, R2 y R3, ahí están sus datos. Y me pide calcular las corrientes. Entonces, ¿cómo calcularía las corrientes 1, 2 y 3? ¿Qué me dice el teorema de división de corriente? ¿Se acuerdan qué era el teorema? ¿Cómo era? Acá iba la corriente I1. Primero tengo que conocer la resistencia total, ¿no es cierto? Y la resistencia total de un circuito en serie, ¿qué es igual? Es igual a la suma de las inversas. ¿Cuánto sale la inversa de estas resistencias? 1 sobre 680 más 1 sobre 330 más 1 sobre 220. ¿Cuánto da ese? $110.54. Ya, 110. Entonces ahora ya aplico, ¿no? Aplicando división de corriente, ¿no es cierto? Recuerden que la corriente 1 es igual, R equivalente sobre R1 por I total, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sale I1? Es 110 sobre 680 por 10 miliamperios. ¿Cuánto sale? 1.6. 1,6, muy bien, 1,6, ¿no? 1,6, entonces es la corriente I1. La corriente I2 lo mismo, ¿no? Es 110 sobre 330 por 10, perdón, ¿cuánto es lo mismo? ¿Cuánto sale? 3,34. 3,35. Y lo mismo, ¿no? La corriente 3, 110 sobre 220 por 10. ¿Cuánto sale? 5.0. 5. Bueno, y la suma, obviamente la suma tiene que salir 10, ¿no? Porque de ahí sale la corriente y se distribuyen las tres resistencias, ¿no? ¿Sí, no? Ya. Entonces, fíjense, así es como se aplica lo que se llama división de corriente, ¿no? Ahora, fíjense, aquí yo puedo hacerlo por otros métodos, ¿no es cierto? A ver, ustedes, ¿qué método aplicarían para calcular esas tres corrientes con los datos que tengo, ¿no es cierto?, en este ejercicio de aquí, que viene a ser esto de aquí. Este es el dato básico que tengo, ¿no? Las tres resistencias y la corriente. ¿Qué otro método aplicarían, jóvenes? Se hacía, ingeniero, haría la resistencia equivalente y sacaría un voltaje. Ese voltaje sería en paralelo lo mismo. Se calcularía la resistencia de cada uno. A ver. Vamos a esperar unos minutos. La era equivalente ya yo lo tengo. Está Sí. aquí, es 110, ¿no? ¿Cómo se llama? Sacaría el voltaje general con la era equivalente. ¿Y ahí Ese cuánto mismo sería ese voltaje. por ejemplo? ¿Cuánto sería? Un momento. El voltaje sería de 1,10 voltios. Ya, entonces usted calculó un voltaje. Aquí voy a poner, y es de, ¿cuánto es? 1,10 voltios. Sí, 1,10 voltios. ¿Y qué hacemos con ese voltaje ahora? Con ese ¿Qué hacemos con ese voltaje voltaje? para cada ramal es el mismo para cada I1, todo eso, cada ramal tiene el mismo voltaje.
Ya, entonces I1 sería igual a B total sobre D1, ¿no? Sí. ¿Eso cuánto sale? C1, 1,61 miliamperes. Ya 1,63 redondeado más o menos, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Entonces, bueno, en realidad sale 0, tanto, pero es lo mismo, ¿no? Que pase, ¿no? Pase, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, pero aquí lo hicimos de forma directa, para que se den cuenta, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién sabe manejar el average circuit? ¿Alguien sabe manejar ya bien a la perfección el average circuit? El que me demuestra estos valores con average circuit le voy a dar puntos, ¿no? En este momento, obviamente, ¿no? Yo, ingeniero, lo puedo hacer. Ya, entonces, a ver, yo quisiera que lo comparta ahorita voy a ¿Sí? que, ¿Qué decía? quisiera que comparta su pantalla, pues, Ahorita le voy a enseñar, ingeniero, que quería copiar el circuito ahorita y ya lo cambié. Ahorita ya, quería copiar un momento. ya, ahorita voy a pero a ver, ¿sabe qué vamos a hacer? Voy a mandar así, voy a mandar una foto para que usted, digamos, lo comparta con sus compañeros, ¿le parece o no? O sea, yo quiero que vea cómo arma usted el circuito, ¿me explico o no? Hola, hola. Hola, hola. Ya, ingeniero, está bien. Y ahorita estoy copiando, estoy copiando al circuito, ¿no? Ya lo mandó al WhatsApp, ingeniero. Si este momento, espéreme un minutito, lo voy a mandar al WhatsApp, ¿no? Ahí está. Ya lo mandé al WhatsApp y creo que Ya, usted ya ya, ingeniero, ahorita entonces lo comparto y mientras veo el WhatsApp. ya. No, no, pero ya está bien, está bien. Pensé que iba a mostrar la foto. Está bien, muy bien. ¿Qué está haciendo? ¿Puede ir hablando? Hola. Hola, hola. Va, disculpa, ingeniero, me olvidé activar el micrófono. Ya, muy bien. Otra vez voy a compartir y... ¿Estoy compartiendo, ingeniero? Sí, sí, se ve bien. Ya, voy a copiar el circuito de WhatsApp. A ver. Nada que ver. Está, ¿no es cierto? Está colocando las resistencias, ¿no? Sí, ¿Cómo cambian los valores de la resistencia? la resistencia, toco aquí, aquí hay una llavecita, Ya, y según lo que nos pide, en este caso nos pide primera resistencia 680 ohmios, dice. Estamos en kilo ohms y bajamos hasta 680 ohmios, ya, 80, ahí, no, ya. a ver, listo. Ahora el Creo que hay otro, otra forma. Siga, siga. creo que de esta forma, creo, ¿no? Pero no me Al quiere medio dejar creo aquí. que hay que marcarlo, ¿no? Al medio, y creo que Sí, usted lo se anota. podría, Que... solo que como estoy compartiendo los dos a la vez, no Ajá. me deja. Ya está bien. 300, Siga, siga. 330. Esa es la segunda resistencia. Ya, La última resistencia sería 220, sí.
Ahora lo que se hace es unir nomás entre los nudos el circuito. Esto hay que cambiar también. La corriente total es de 10 miliamperes. 10 miliamperes. Ahora le doy play y ahí me sale, ingeniero. No sé si puedo ¿Y a la observar. tierra? ¿Para qué usó la tierra? Ah, la otra pantalla de su WhatsApp, ciérrelo para que solo se vea el Ya, tierra. ya. ¿Y esa tierra para qué es? La tierra. Conectó hay ese símbolo de tierra que está abajo. Ese donde dice 0 voltios. Esta tierra es para... No sé, siempre lo conecto porque si no, no da el circuito. No Ya. funciona si no se lo conecta. No funciona y sí o sí tiene que conectárselo ahí. Eso es lo que yo estaba viendo nomás. Ya, Ahí a ver, está. ¿cuáles serían las corrientes ahí? La corriente sería, aquí la corriente general que estamos con 10 miliamperes y la resistencia 1 tendría una corriente de 1,63 miliamperes y la resistencia 2 tendría una corriente de 3,35 miliamperes y la resistencia 3 tendría una corriente de 5,02 miliamperes. Ya, listo. Bueno, para sus puntos, me va a escribir un mensaje por WhatsApp. Yo le voy a responder por mensaje. ¿En su privado, tiene, ingeniero? ¿Cuál? ¿En su privado o en el grupo? Sí, directo. Vamos a hacer lo siguiente, mire, usted me escriba a mi privado. Yo le respondo y el momento en los exámenes, en las calificaciones, me muestra usted, digamos, mire, aquí están mis 5 puntos, porque ahí va a estar, digamos, la foto, digamos, de lo que hemos interactuado en el WhatsApp. ¿Me explico, no? Ya, ingeniero. Ya, entonces no lo pierda esa interacción de que hicimos y ya me dice, mira, aquí tengo 5 puntos. ¿Alguna pregunta sobre el Evericircuit, jóvenes, ya que su compañero está aquí simulando? ¿Qué Evericircuit tiene usted? Disculpe, ¿el gratuito o el pagado tiene? El gratuito, para versión Android. No, claro, el gratuito, o sea, digamos, hay un solo, en realidad me refiero, el Sí, pagado lo es craqueé. para Android. Este está craqueado. ¿Quién se lo pasó a usted? No, la auxiliar no pasó. La señorita Estefanía. No, hay un joven que no estaba pasando. ¿Hay otro auxiliar de circuitos? Sí, no estaba pasando, pero ella no. Creo que, no sé. No pasó un joven. Ya, entonces esta es la versión gratuita, para que no lo saben. ¿Cómo se instala la versión gratuita? Porque no hay que ir a Play Store, ¿no es cierto? No, si quiere yo lo paso, ingeniero. Creo que lo pasaron igual el grupo. Ya, si lo pasaron no hay problema. Porque bueno, Ya lo pasaron el grupo, pero si lo quieren se lo paso de vuelta. Ya, el que tiene disponibilidad, ¿cómo hacen? Play Store descarga y cómo son los costos. No está, ingeniero, creo que está es un archivo que mandaron. No, sí, el que tiene disponibilidad económica me refiero, y se va al Play Store, ¿y cómo le cobra? ¿Mensual o una sola vez? ¿Cómo es? No sé. Yo tengo iPhone y busqué en App Store y estaba gratis. Ah, está gratis ya, pero no, está gratis, creo que es una semana, ¿sí? ¿No? Está gratis, Sí, ingeniero, solo una solamente semana. que le prohíbe varias cosas más adelante que es con paga. ¿Cómo? ¿Cuál? Que la aplicación es gratuita, solamente que en la gratuita no se puede hacer muchas cosas como en la de paga. Ah, ya. Ya, y el que tiene su compañero, ¿se puede hacer muchas cosas o es que es la gratuita la que está viendo? La que estoy viendo es un craqueado, se puede hacer varias cosas, todo se puede hacer. Ah, craqueado. Ya, bueno, como universidad, digamos, ya, no podemos fomentar piratería, pero bueno, ya depende de ustedes si lo quieren instalar o no, el craqueado, ya, y ya eso ya es personal de cada uno. ¿Ya? Bueno, gracias, entonces, ¿alguna otra duda? Muy bien. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí. Para lo que recién hemos adicionado la materia, los temas, ¿cómo hacemos? ¿Usted lo va a pasar? Sí, por favor, le voy a pedir a sus demás compañeros que lo vuelvan a cargar los textos de la materia para sus compañeros que han ingresado recién. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Ingeniero, buen día. ¿Dio ponderación, ingeniero? No le entendí, ¿cuál es su pregunta? ¿Dio ponderación de la clase, de la materia? Sí, le va a pasar por eso. Todo lo que usted necesita, por favor, a sus demás compañeros le voy a pedir. Hay una señorita que administra el grupo que es Yasmín, comuníquese, ¿no? Yasmín Beizaga, creo que es. Sí, ingeniero, lo voy a estar pasando más al finalizar la clase. Ya vea usted pasarlo al grupo, a su personal, ya habló la señorita ya Yasmín, entonces ella le va a pasar y le va a informar de todas las dudas que tenga usted, digamos, ¿no? De las clases anteriores. ¿Alguna otra pregunta? El práctico, ingeniero, ¿cuándo lo va a estar subiendo? Sí, ya el práctico. Ahora mismo, mire, ya que estamos interactuando, espéreme un minuto. Enseguida se lo voy a pasar ya, ¿no? Práctico, espéreme un minuto. Espéreme un minutito ya aquí, ahorita mismo, para que no me olvide. Se lo voy a pasar. Ve mi pantalla, ¿no? Aquí ya me respondió. Ajá. Un minutito ya le respondí al que hizo el... Espéreme un minutito, entonces aquí vamos a ver. Práctico, espéreme un minutito. Espérenme un minuto, ahorita lo voy a ubicar. Práctico.
Clase. Bueno, ya le he enviado ya el práctico, entonces pueden ir revisando. ¿Qué otra duda más tienen antes de retomar a la clase? ¿El examen para cuándo más o menos Acabamos, el tiempo? terminamos el tema 4 y fijamos fecha del primer parcial, ¿no? Inge, el práctico lo mandó al grupo del semestre 1, el anterior. Ah, ya, aquí al otro de... Sí, tiene razón, a ver, este es, ¿no? El de ahorita, ¿no? Listo, ¿qué otra consulta más tiene? ¿Este práctico es requisito para poder entrar en el examen, presentarlo completo? Sí, así es, tienen que presentar esto para ingresar al primer examen, ¿bien? ¿Qué otra consulta tienen? ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Ingeniero, en el práctico que envió, en el documento que envió, ¿son 3 prácticos en uno? Sí, Vamos. son 3 prácticos que corresponden al primer parcial. El primer parcial es eso, ¿eh? O sea, de ahí, de ese ¿Qué? práctico saldrá el examen, ¿no? Sí, exactamente eso. Y del libro que les dije, ¿no? Del libro que les pasé. Aquí, ya que estoy compartiendo mi pantalla, ya les mostré, ¿no? Para los que entraron recién, el libro. Ahorita se lo voy a mostrar aquí. Y su compañera lo va a volver a pasar. Este es un libro muy bueno. Aquí está, es el Sádico de Fundamentos de de aquí, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, ¿no? Esta es la edición original en inglés, ¿no? Es muy bueno, le va a servir para Circuito 2 también, está en inglés, no está en inglés a todo color, pero obviamente también hay en español que yo les pasé. Fíjense aquí, este es en español, ¿no? Ven, estos 3 libros, perdón, 2 libros son los que yo más utilizo, ¿no? Esto está en español, ¿bien? Es malo que en español está en blanco y negro, ¿bien? Te lo voy a mostrar. Esto está en blanco y negro. Mire, aquí está la primera parte que estamos haciendo, le voy a mostrar. La parte de los ejercicios. Todo esto, ¿no es cierto? Es lo básico que estamos haciendo. Pero aquí está en blanco y negro, perdón, en español, ¿no? Entonces, el práctico y esos 2 libros, ¿no? Que ya yo se los pasé, lo que está aquí en esta pantalla, lo que ven ahí, yo se los pasé a su, se los pasé al WhatsApp, ¿no? ¿Qué duda, Martín? Ingeniero, entonces todavía no hay fecha de presentación de práctico, ¿no? No hay todavía.
¿Qué otra consulta más tenían? El práctico 1 y 2, que son teorías, ¿lo podemos hacer a computadora? ¿O tiene que ser si es Pueden hacerlo. Libre, es libre, ¿no? Ya, gracias, Inge. ¿Qué otra duda más tienen sobre los libros? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? La parte de teoría la podemos imprimir y encerrar las respuestas. Sí, pueden. ¿Qué otra duda más tienen, jóvenes? ¿Para el examen igual va a entrar teoría, ingeniero, o solamente ejercicio? Puede entrar, yo le voy a decir, Diego, ¿no? Teoría no hay mucho siempre, ¿no? Lo que se avanza es más más práctica, ¿eh? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Cuántos ejercicios entran al examen, Inge? 4 o 5, ¿eh? ¿Qué otra duda más tienen, jóvenes? ¿El examen va a ser virtual o presencial? Todavía no hemos definido, no va a depender cómo está, digamos, la situación en la fecha de los exámenes, ¿no? ¿Cómo son sus otras materias? ¿Cómo van a dar las otras materias? ¿Qué saben? Por ahora virtual, ingeniero. Virtual. Ya, bueno, vamos a ver en esa fecha, ¿no? Además, el ser virtual o presencial para ustedes debería ser lo mismo, ¿no? Entonces, en esa fecha vamos a ver cómo anda el panorama, ¿no? Del coronavirus, ¿no? ¿Qué otra duda más tienen, jóvenes? Bueno, entonces aquí están los textos que se le va a pasar a su compañera para los que recién se han incorporado, y obviamente le va a explicar también las dudas que tengan, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Los enunciados del práctico se los puede hacer en computadora? No le entendí el práctico. Los enunciados se los puede hacer en computadora. Sí, se puede. Ya, gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Ahora vamos a ver lo que son conversión de fuentes. Fíjense, dice aquí que en el análisis de circuito a veces es conveniente convertir una fuente de voltaje a fuente de corriente y viceversa, ¿no? Entonces, a esto se llama fuente de corriente. Fíjense, eso que tengo de aquí es una fuente de corriente. Y una fuente de corriente está formado, fíjense, por un voltaje y una resistencia, ¿no? Y una fuente de corriente está formado por una fuente de corriente y una resistencia, pero en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué es la conversión de fuentes? Fíjense, es convertir, ¿no es cierto? Convertir de uno hacia otro, convertir de fuente de voltaje a fuente de corriente y viceversa. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense, yo tengo aquí una fuente de voltaje y quiero convertir a corriente, entonces puedo modificar este circuito entre los puntos A y B y convertirlo en esto, miren. Ya. Esto me causa el mismo efecto en el circuito que lo que tenía originalmente. Prácticamente causa el mismo efecto. Entonces, aquí la corriente IS es igual a voltaje sobre R. ¿Ya? Entonces, de esta forma yo puedo, ¿no es cierto?, convertir de fuente de voltaje a fuente de corriente con esta formulita que es la ley de Ohm. Puedo hacer lo contrario también, o sea, convertir de fuente de corriente de aquí, venirme hacia aquí, ¿no? Viceversa. Entonces, en ese caso, fíjense, voy a tener lo siguiente. Para convertir de corriente a fuente de voltaje, lo mismo, ¿no? O sea, este es el dibujo equivalente y donde el voltaje es igual a la corriente por R. ¿Ya? Corriente por resistencia, ¿no? Y también se pueden convertir fuentes dependientes, ¿no? Tanto fuentes dependientes como independientes. Preguntas sobre conversión de fuentes. Bueno, si no hay ninguna duda, es simple, ¿no? Es simple la conversión. Vamos a ejemplos de aplicación de esto. Aquí está el ejemplo, fíjense. Dice calcular la corriente
y el voltaje en la resistencia 6, aplicando solamente conversión de fuentes o transformación de fuentes. Y después dice calcular utilizando every circuit, ¿no? Su compañero ya simuló y vamos a ver si sale el mismo valor aplicando every circuit. Aquí están, ¿no es cierto?, los datos del circuito y me pide solamente utilizando transformación de fuentes, ¿ya? ¿Cómo comenzaría entonces? Bueno, entonces me pide, ¿no es cierto?, calcular la corriente y la potencia, ¿no es cierto?, en la resistencia R6, o sea, ¿cuánto es la corriente por aquí? ¿No? Eso es lo que me pide, corriente y voltaje. Obviamente aplicando transformación de fuentes, ¿no? Me pide voltaje 6 también y también la potencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la transformación de fuentes? Fíjense, voy a transformar fuente de voltaje a fuente de corriente, esto de aquí, mire, esto que está aquí en medio de esta línea celeste. ¿Qué será eso de ahí? Es una fuente de corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la transformación? Fíjense, eso que está ahí. ¿Cómo es la transformación? Fíjense, o sea, entre dos puntos, aquí está el punto A, ¿no es cierto? Y el punto B, ¿no? Ese es el punto A y el punto B. Eso que está dentro, que es el voltaje y la resistencia, lo voy a convertir, fíjense, en una fuente de corriente y una resistencia. ¿Cuánto será el valor de esta fuente de corriente? ¿Se acuerdan con la ley de Ohm? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la fuente de corriente? Hola, jóvenes. La corriente por la resistencia. Eso, aquí está, ¿no es cierto? Aquí está. La corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces, calculando sale 80, que es el voltaje sobre 40 kiloohmios. 80 sobre 40 kiloohmios, ¿cuánto sale? No necesitan calculadora, ¿no? ¿Cuánto sale? 2 miliamperios. Recuerden que 1 sobre K, 1 sobre kiloohmio es mili, ¿no? En física, ¿no? Entonces, fíjense, esto de aquí, esto que estaba, ¿no es cierto?, que tenía resistencia y voltaje, lo he convertido en fuente de corriente y resistencia en paralelo, ¿no? Ahora, ¿cómo queda el circuito? Queda de la siguiente forma, fíjense, miren, o sea, en vez de estar aquí en serie, ya tengo en paralelo el circuito va a quedar de esa forma, ¿no? Ahora, estas dos resistencias, esta que estoy marcando, ¿en qué están conectadas? Paralelo. Eso están conectadas en paralelo. Entonces yo puedo simplificar esas dos resistencias en una sola resistencia. Entonces cada uno vale, R1 vale 40, R2 vale 40. Entonces, ¿cuánto es el paralelo de 40 y 40 kiloohmios? ¿Cuánto sale? 20. 20. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, esta resistencia, estas dos resistencias se han convertido en una sola, ¿no? Se han convertido en una sola. Por lo tanto, el circuito, fíjense, en vez de tener esas dos resistencias, se ha convertido en una sola resistencia, ¿no? Una sola resistencia. Ahora aquí voy a hacer otra vez la transformación. Miren, esto de aquí, ¿en qué lo voy a convertir? ¿Qué es fuente de corriente? Fuente de voltaje. Eso, fuente de voltaje. Entonces, aquí vamos a ver ahora, esto que está aquí que marqué, ¿no es cierto? Lo voy a convertir a fuente de voltaje, que es esto de aquí. ¿No? Entonces, al convertir a fuente de voltaje, fíjense, entre dos puntos, entre este punto que voy a hacer aquí y este punto de aquí, y aquí está esos dos puntos están aquí, ¿no es cierto? Perdón, va a quedar de la siguiente forma, perdón, el punto, va a quedar así, ¿no es cierto?
va a quedar, fíjense, va a quedar la resistencia R1, va a quedar en paralelo, en serie con la resistencia RE3. El punto en realidad es aquí, perdón, aquí, entre este punto y este punto. Ya, este de aquí está. Ya, ahí. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale R1? Ya sé, ¿cuánto vale BG1? BG1 por la ley de Ohm vale corriente por resistencia. ¿Cuánto es eso? 2 miliamperios por 20. ¿Cuánto sale eso? 40 voltios. Y fíjense, el circuito, estas dos resistencias están en serie, ¿no? Estas dos resistencias están en serie, ¿no? Entonces, la suma de esas dos, ¿cuánto es? 20 más 5 me sale 25 kiloohmios. Entonces, estas dos resistencias se convierten en una sola resistencia. Y el circuito va a quedar algo así más sencillo, miren, fíjense, queda más sencillo, ¿no? O sea, ya no queda con 2, queda con 1. Otra vez voy a hacer la transformación aquí, entre este punto y este punto. Ya, fíjense, estas fuentes de voltaje que está en serie, la voy a convertir a fuente de corriente y va a quedar de la siguiente forma, fíjense, o sea, esto que está aquí de celeste lo voy a dibujar, esto de aquí, ¿no es cierto? Lo estoy transformando en esto de aquí, ¿no? ¿Y cuánto sale? Miren, estos dos, IG1, ¿cuánto sale IG1? IG1 sale voltaje sobre resistencia R2, 40 sobre 25 kilómetros. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuántos miliamperios son eso? ¿Cuánto es? 1,6 miliamperios. Ya, 1,6 miliamperios. Entonces, esto de aquí, si yo analizo casi todo está en paralelo, ¿no? Todo está en paralelo casi, ¿sí o no? Entonces, fíjense, el circuito va a quedar de la siguiente forma, ¿no es cierto? Estas dos resistencias RE2 la he pasado aquí y esta fuente de corriente la he traído aquí. ¿Por qué? Porque todo está en resistencia. Entonces, al estar todo en resistencia, todo en paralelo, perdón, fíjense, ¿no es cierto? Yo puedo agrupar las dos fuentes de corriente y las dos resistencias. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esta dos, sí. Cuando hicimos el cambio de fuente a corriente. ¿Ya? ¿Importa el sentido de la flecha en este caso que salió hacia abajo, no? ¿Puede salir hacia arriba? La dirección de la corriente tiene que ser en función a la dirección de la fuente. Por ejemplo, esta fuente, su corriente es aquí, ¿no? Fíjense, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí la corriente lo pusimos en esta dirección, porque así sale la corriente de aquí. ¿Me explico, no? Porque así está la polaridad, ¿no? Sí. Bueno, entonces aquí voy a agrupar estos dos. Tenía una duda, disculpe. Sí. En el resistencia E2, no hay, creo que lo trasladó Ramal más a la izquierda, ¿no? No hay problema en eso, digamos. No, como todo está en paralelo, no influye, ¿no? O sea, que yo lo traslade aquí o como está aquí en el circuito, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ingeniero, en el segundo circuito, ¿IS mantiene su corriente? ¿IS? Sí, en el segundo circuito, en la segunda imagen. ¿Aquí? Sí, ahí, IS. IS mantiene su misma corriente, ¿no? Tal cual está su dirección, todo, ¿no? Bueno, entonces aquí fíjense, ya están en paralelo las fuentes de corriente y la resistencia. Recuerden, ¿no es cierto?, que hay un principio de conexión de fuentes en corriente, ¿no es cierto? Entonces, estas dos fuentes de corriente están en paralelo. Y recuerden que en paralelo, ¿no es cierto?, yo puedo agruparlos y va a quedar de la siguiente forma, fíjense bien, ¿no? Al agrupar en paralelo va a quedar de la siguiente forma. Estas dos corrientes
se ha convertido en una sola corriente. Y esta resistencia, fíjense, estas dos resistencias que están aquí se han convertido en una sola resistencia, ¿no? Entonces, la corriente IG3 va a ser igual a IS menos IG1, ¿no? Porque por las direcciones son diferentes, fíjense, ¿no? IS menos IG1 y queda 5,6 menos 1,6 y eso sale 4 miliamperios. Y la resistencia en paralelo, ya la saben ustedes, ¿no es cierto? Es 25 y 100. ¿Cuánto es el paralelo de 25 y 100? Es 20 kilo ohmios. Entonces, fíjense aquí el circuito se ha convertido, ¿no es cierto?, en algo más simple, en una fuente de corriente y una resistencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? El signo de la corriente se lo coloca por su sentido, ¿no? No por su tamaño. Así es, señorita. Si las dos corrientes iban hacia la misma dirección, se sumaban. Exacto, se sumaban. Pero aquí obviamente yo coloco, siempre se coloca la mayor, ¿no? O sea, pueden hacerlo al revés, pero siempre se coloca la mayor, ¿no? Obviamente aquí al hacer la suma. Bueno, sigamos entonces. Ahora voy a hacer la transformación de fuente de voltaje a fuente, fuente de corriente a fuente. Estos dos lo voy a convertir a fuente de voltaje, fíjense, ¿no es cierto? Y va a quedar el circuito de la siguiente forma. Todo queda en serie, miren, todo queda en serie, ¿no es cierto? BG3 es igual a corriente por resistencia, va a ser igual a 4 miliamperios por 20 kiloohmios, son 80 voltios, ¿no? Entonces ya aquí todo ya está en serie, y cuando está todo en serie aplico lo que hicimos al principio de la clase, ¿no? Puedo calcular aquí la corriente que circula por aquí, como puedo calcular también el voltaje que circula por aquí. Ya puedo saber aquí cuánto es B6, ¿no es cierto? Puedo saber cuánto es la corriente también I6, pero voy a ver, como cuando todo está en serie, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando todo está en serie, división de voltaje. B6, ¿a qué va a ser igual B6? B6 es igual a R6 sobre la suma de todas las resistencias en serie por BG3. ¿Y eso cuánto sale? 4 es R6 sobre la suma, ¿no? 20 más 1 más 4. ¿Cuánto sale B6? ¿Cuánto sale? .16 me salió. ¿Cuánto salió? 12,8. 12,8. Entonces, con la ley de Ohm puedo calcular la corriente, ¿no? La corriente, ¿a qué va a ser igual? Corriente. Voltaje sobre resistencia, ¿no? Hay dos formas, ¿no? Voltaje 6 sobre resistencia 6 o voltaje BG, que es 80 voltios. Cualquiera de dos sale lo mismo. ¿Cuánto sale? La corriente sale 3,2 miliamperios. Entonces, aquí está el voltaje y está la corriente que circula por la resistencia R6. ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? Bueno, entonces ahora tenemos que hacer el mismo ejercicio con el Every-Circuit, salvo que tenga una consulta en este ejercicio. Para demostrar el Every-Circuit, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a simular? ¿El mismo o otro? ¿Quién va a simular? Yo dije, yo podría Ya hacerlo. puede, entonces, ¿qué necesita que le envíe? Nada, ya tengo los datos. Ah, bueno, ya Es entonces. el primero, ¿no? ¿El más grande? El primero, sí, ese. Ahí entonces yo puedo hacerlo. A ver. ¿Comparto mi pantalla o...? Sí, puede compartir bien. ¿Usted tiene con licencia, sin licencia? Craqueado. Ya, siga.
Ingeniero, una pregunta mientras el compañero lo va haciendo. Sí, sí. ¿Este circuito lo podemos realizar de forma real? ¿No calentarían los componentes o pasaría algo extraño? ¿Cómo de forma real? A ver. O sea, con resistencias reales y fuentes de voltaje. Claro, claro, no, obviamente, ¿no? Todo sale de la realidad, no es que todo es virtual, ¿eh? Se puede. Pero el voltaje ahí está ocupando unos 80 voltios y no se calentaría la resistencia o algo así. Son kilos, recuerda que no son ohmios, son kilos, ¿no? Recuerda, se aplique ley de Ohm, son kilos de 1000 ohmios. Si quiere haga 80, ¿cuánto sería? Si conectaría solo un kilo ohmio, pues, divida 80 entre 1000 ohmios, ¿no? Si es la primera resistencia de un kilo ohmio, ¿no? ¿Cuánto sería 80 entre 1000? ¿Cuánto le sale? Hola, hola. 0.008. Para que vean, ¿no? Por eso están en kilo ohmios, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Sí. Para disculpar. Yo estaba haciendo el circuito igual en la aplicación gratuita y me pidió que compre, ya que el circuito es un poco grande. Sale el A ver, a aviso. su compañero le vamos a preguntar, a ver. Yo pasé una aplicación gratuita, ingeniero, ya estaba craqueada a uno de los grupos del Sí, curso. con la que te deja. ¿Usted cuál tiene el primero que habló? ¿Qué versión tiene? La versión gratuita de Play Store. Es una aplicación que tenía. Sí, el de Play Store obviamente es limitado, ¿no? Pero pasó su compañero, dice uno. ¿Sabe qué es craqueado, no? ¿No? Y el craqueado Sí, no es en Play Store, tiene que instalarlo usted y para instalarlo creo que tiene que darle permiso para instalar inclusive, ¿no? ¿Y cuánto Sí, le... el archivo es conocido. Y Dylan, ¿y cuánto es el costo usted que ha visto ya para que tenga 80 me salió. ¿Cuánto? 80 bolivianos. ¿Eso es, digamos, una sola vez o cada mes? Sí, una sola vez. Ah, ya. Bueno, han bajado, ¿no? Creo que estaba más 80 bolivianos, digamos, ¿no? Tiene que hacerlo vertical, horizontal, creo, ¿no? Para que se note aquí en nuestra pantalla, porque nuestra pantalla de la computadora está horizontal, ¿no? ¿Cómo se muestran que no estaba bien, no? Se veía bien, ¿no? Solo que estaba, digamos, verticalmente, ¿no? ¿Se ve bien ahorita?
Se ve bien, pero es pequeñito, pero se ve bien. ¿No? Ingeniero, no sé si es a mí nomás, pero a mí no me aparece nada. Rotar el celular. El celular, ¿quién tiene que rotar? ¿El que está haciendo el circuito o el que tiene que ver? ¿A quién le dijo eso? Ahora ya se ve bien, ya ahora puede hacerlo más grande. El circuito. Ahora ya. A ver, ahí está, a ver, ¿cuál es la corriente 6 al que está manejando el programa? La corriente 6 sería el último de acá que esté tocando. Ya, y el voltaje 6, ¿cuál sería? El voltaje. Claro, corriente 6 y voltaje 6 pedían, ¿no? 12,8 está encima. Acá se muestra donde Sí, estoy sí, tocando. sí, se ve claramente, yo veo claramente, no sé los de celular, ¿cómo ven? ¿Ven o no ven, jóvenes? Yo lo veo bien. Se ve bien. Bien. Se ve bien. Ahí la Ya. fuente de 80. Ya, muy bien. Muy bien, fíjense en la corriente, ¿no? Como qué dirección va, ¿no? A ver, ¿qué otra consulta tienen? Disculpe, ingeniero, esa aplicación ya lo mandó al grupo de compañero. Sí, por si acaso, en el Play Store hay, como se dice, con licencia que vale 80 bolivianos. ¿No? Puede probarlo una semana gratis, ¿no? Y el craqueado envió su compañero, ¿no? O sea, por cuestiones legales, digamos, no es que no quiero mandarles, ¿no? No, como no es craqueado, digamos, pero pueden manejarlo ustedes, no hay ningún problema. ¿Ya? Está en el grupo de WhatsApp, ¿ya? ¿Qué otra duda más tienen, jóvenes, de esta aplicación? Hola, hola. ¿No tiene resistencia, ingeniero, usted para que nos muestre la próxima clase? ¿Cómo? ¿Resistencia no tiene usted para que nos muestre la próxima ¿Cómo resistencia? No, clase? ¿cómo resistencia? Electrónica dice. Electrónica dice. Yo quisiera conocer la fuente de corriente igual. Ah, ya. O sea, a ver, vayamos al primero. El primer estudiante, ¿qué pidió? No lo entendí. ¿Una resistencia quiere que le muestre? Sí, no, que haga ese mismo circuito, pero de forma real para que nosotros lo podamos ver. A eso me refería. No se va a ver nada, ¿no? Porque la corriente no se puede ver. ¿Ya? No, dice que va a funcionar con protobares y con resistencia, Sí, con diodo LED, con diodo LED, todo El eso. voltaje se puede medir con ¿Cuál? el Tecter, si no me equivoco. Con Sí, el sí. Tecter multímetro. Para que nos muestre. Mire, con el auxiliar le puede ¿no? Porque con el auxiliar podemos pedirle que realice eso, ¿no? ¿Le parece? Sí, Ya, para que los ahora, compañeros veamos también. De forma real. ya, no le parece suficiente con lo que ha visto del circuito, porque igual lo va a ver virtualmente, ¿no? Si lo hacemos, lo va a ver virtualmente. Eso más bien ustedes tienen que hacerlo, digamos, ¿no? Jóvenes, porque así yo ya lo sé, digamos, ¿no? Ustedes son los que, digamos, tienen o quieren tener más conocimiento, entonces yo les pido más bien a ustedes si puede hacerlo y demuestra eso bien, pero hay un problemita, digamos. La fuente de corriente no lo va a encontrar, ¿me explico? ¿No? Hola. Eso decía, porque la fuente de voltaje se pilla, ¿no? Pero la fuente de corriente no sabía que había. No hay fuente de corriente. Pero con lo que avanzamos hoy día, una fuente de voltaje la podemos convertir a una fuente de corriente y usar esa fuente de corriente. Sí, se puede, ¿no? Se puede, obviamente, puede hacer eso, pero tenía que tener dos fuentes de voltaje, por así decirlo. Ya. Entonces, ¿quién lo va a hacer el circuito? Por último, digamos, ¿no? Si no hay fuente de corriente, podemos hacer uno, digamos, donde no haya eso, ¿no? Donde no haya fuente de corriente. ¿No? Sí, se puede. ¿Quién lo va a hacer entonces el circuito físicamente? ¿Cuál circuito, ingeniero? ¿Usted va a mandar o auxiliar? Puede ser esto o el anterior también de división de corriente, ¿no?
para el día miércoles. O para una semana, ¿no? Yo lo puedo hacer, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, hágalo y nos lo muestra, pues. Ya. ¿Qué otra duda más tienen, jóvenes? Bueno, creo que ya se fue la hora. Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.